De nuevo con todos ustedes volvemos a la Clínica Dental Navarro en la Plaza del Mercado para proponerles soluciones para distintos problemas que podemos encontrar en la salud, nuestra salud bucodental. Retomamos una nueva tanda de casos acompañados como siempre de la persona que se encarga de contárnoslo y hacerlo todo tan fácil, que es Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy nos centramos en un caso de implante con regeneración ósea y regeneración de tejidos, algo bastante complicado parece. Sí, hay muchas ocasiones que para que nosotros podamos llegar a conseguir una sonrisa estética y, como hemos dicho en otros programas, pues buscar la armonía, no solo nos podemos basar en reponer piezas, pues, por ejemplo con implantes, sino que estos implantes en muchas ocasiones tienen que ir acompañados de tejido o de injertos de hueso para de esa manera hacer que el tratamiento sea lo más longevo y lo más viable posible. Ya habíamos hablado en otros programas y habíamos dicho que los implantes es sencillo que se integren, lo que no es sencillo de los implantes es la longevidad, porque para ello lo que se necesita es que pues, sea metódico, protocolizado, que se mantengan bien todos los principios necesarios, como son que tenga suficiente tejido gingival alrededor del implante para que de esa manera selle esa conexión entre lo que es el implante y la encía y no se puedan meter bacterias ni placa dental, y también que tenga suficiente hueso para que en un futuro, pues si tiene algún tipo de reabsorción, el implante no se vea dañado ni perjudicado. Y bueno, en el caso que teníamos en el día de hoy, ahora sí vamos a ir metiendo nuevos casos con diferentes especialidades, ya no vamos a seguir un orden como habíamos seguido, pues de ortodoncia, ahora sí no vamos a mezclar pues implantes con injertos, como bien comentabas tú al inicio. Este paciente cuando acudió a la consulta no estaba satisfecho con su sonrisa, tenía problemas y luego además nos comentaba que llevaba mucho tiempo, como podemos ver en el diente central, llevaba mucho tiempo con una inflamación en la encía. Él notaba que cuando se cepillaba sangraba mucho, aparte de que le habían hecho un trabajo pues que no habían seguido un poco pues el color de la prótesis con el color de sus propios dientes y se notaba en demasía esas dos coronas, se notaba mucho que eran artificiales y el paciente pues quería mejorar su aspecto. Como vemos en la imagen, luego aparte pues él tenía cierto reparo a la hora de sonreír debido a las ausencias, es un paciente joven, tenía ausencias en uno de los lados, restos radiculares. Esta es la encía que, como él nos comentaba, del diente central, que aparte de que se vea que no han estipulado, no han mantenido muy bien la armonía de la prótesis junto con sus dientes para que sea un diente más camaleónico, sino que es un diente muy opaco, que se nota mucho la diferencia como es una prótesis, y como él nos decía, llevaba mucho tiempo con el sangrado en lo que es el cuello del diente. El sangrado puede ser por varias razones, una de ellas que sea porque el clínico no ha tenido la precaución y ha metido la encía por debajo, ha metido la prótesis por debajo de la encía, invadiendo lo que se denomina espacio biológico. Al invadir ese espacio, la encía se encuentra traumatizada, se inflama y sangra. En esos casos lo que hay que hacer también es cambiar la prótesis y cambiar ese margen que han sumergido debajo de la encía. Y en este caso, pues lo que estaba generando esa inflamación no era que también habían generado esa invasión de tejido, pero era sobre todo porque se había producido una fractura a nivel radicular. El signo patognomónico característico para saber que tenemos una fractura a nivel de las raíces es que al introducir la sonda vemos que se pierde hueso en toda la parte externa de la raíz, que puede ser en la parte externa o en la parte palatina del diente. Bueno, sabíamos que estaba partida, teníamos que quitar esta raíz, teníamos que quitar este diente. Él nos había demandado este otro diente, el diente contiguo estaba desvitalizado, con lo que, y aparte lo tenía muy desgastado, con lo que le dimos por la parte palatina, no por la parte de fuera, que por la parte de fuera se ve que está bastante íntegro. Y le dimos la posibilidad pues, de poner fundas. En principio él quería que estuviéramos en un presupuesto lo más ajustado posible, entonces decidimos pues, bueno, no ponerle un implante en esta parte anterior, sino apoyarnos en los dientes contiguos y luego ya sí, en esta zona posterior no nos quedaba otro remedio que colocar un implante para no hacer un puente tan largo que estuviera tan sobrecargado. Los puentes consisten en piezas que van ancladas sobre los propios dientes del paciente y que llevan adheridas las piezas ausentes. Pero si son brazos muy grandes, al final esto no deja de ser física pura y al tener un tramo demasiado grande pues puede generar sobrecarga en los dientes pilares y son tratamientos que no recomendamos. En este caso el tramo era pequeño, pero en este otro caso en la zona posterior era demasiado largo y la opción que le dimos,
La opción que se ajustaba más a esas necesidades era la colocación del implante con varias piezas. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vemos los sectores laterales, como tenía ahí esa ausencia en el lado derecho, que también cubriríamos. En los casos en los que veamos, nosotros medimos, cuando hacemos la planificación del caso, si vemos que tiene un espacio de éntulo y ese espacio es menor de unos 7 milímetros, en esos casos a lo mejor no le recomendamos la colocación de los implantes, sino lo que le recomendamos es poner fundas para que de esa manera poder cubrir ese espacio ausente. En este tramo habíamos visto que era muy pequeño y la colocación del implante no era lo más indicado. Ahí preferimos ponerle fundas. En este otro lado no. En este otro lado ya veíamos, como comentábamos antes, que tenía un brazo bastante largo y tenía una raíz que procedimos ahora, como veremos en las imágenes, a la extracción y a la regeneración de esa zona. Vemos, esta es la cara oclusal, como vemos las dos coronas, como vemos también esos restos radiculares. Esa pieza también estaba dañada y la tuvimos que extraer, pero él se centró sobre todo, quería solucionar sobre todo la sonrisa y el frente anterior, con lo que nos centramos más en esa parte que, como decimos, es anterior, no en las zonas posteriores. Bueno, esa es la arcada inferior, que en la arcada inferior no estaba mal. Esa es una radiografía en la que veíamos, pues bueno, como decíamos, esta pieza la extrajimos, pero en las zonas posteriores el paciente de momento no le quería dar relevancia, prefería centrarse en el frente anterior y nada, pues corregimos toda esa parte con la extracción de esta pieza que estaba partida, la colocación de fundas y la colocación de un implante con su correspondiente prótesis. Lo que vemos aquí en la imagen es que incluso esta raíz presentaba también un absceso, era el diente que tuvimos que extraer. Lo que deben de saber los pacientes es que hay dientes que están desvitalizados y se forman focos de infección. Esos focos de infección inicialmente lo que generan son granulomas, pero si esos granulomas no se tratan, degeneran a quistes, porque hemos tenido algún paciente en el que le hemos comentado que tiene un foco de infección, pero bueno, como no me molesta, lo dejo de momento. Pues no, hay que tratarlo de manera local. El tratamiento de manera sistémica con un antibiótico no es suficiente, porque no estamos tratando el agente etiológico, que es que la endodoncia por alguna razón no está bien, pues no la han sellado bien o ha tenido una fractura a la raíz. En esos casos, oye, si está fracturada hay que extraerla, pero si no está bien hecha la endodoncia, recomendamos retratar esa endodoncia. Siempre priorizamos mantener los dientes de los pacientes. Cuando los extraemos es porque no queda otra alternativa. Si no, oye, pues si está mal en una endodoncia, es preferible que volvamos a hacer la endodoncia antes que extraer la pieza. Y el mejor implante es el diente del propio paciente, no cabe duda. Bueno, aquí vemos como en la imagen se ve cómo tiene la raíz partida en dos, como vemos que hay una línea radiolúcida que atraviesa toda la raíz. Bueno, extrajimos la pieza, esta es la zona posterior, lo que habíamos hecho era extraer la raíz y el lecho que había dejado, el alveolo en el que estaba alojada la raíz, es más ancho que el propio implante, con lo que en ese espacio, en ese gap, necesitamos rellenar entre lo que es el implante y las paredes del diente con un biomaterial, para que de esa manera el implante se integre mejor y tenga más estabilidad. Pues esas partículas que veis aquí que son blancas, esas partículas pequeñas, es hueso leofilizado bovino, es un material biocompatible que colocamos para que de esa manera, como decimos, pues no se pueda meter el tejido gingival y se forme hueso. Seguimos viendo en las imágenes. Aquí ya hayamos hecho la extracción y hayamos levantado el puente y tallado también las otras dos piezas contiguas. Aquí, bueno, no habíamos generado ningún sacrificio porque esa pieza ya estaba tallada y bueno, esta otra pieza, lo que habíamos dicho, como estaba desvitalizada, estaba muy oscura y queríamos, el paciente sobre todo buscaba estética, queríamos igualar el color de los dientes. Pero aquí en esta zona lo que no nos podemos arriesgar nosotros, como decía anteriormente, ya no solo con los implantes, sino con el resto de tratamientos. Buscamos que sean tratamientos longevos, ¿vale? Lo que nos interesa son los resultados a largo plazo. Lo que yo quiero es que cuando el paciente venga a nuestra consulta dentro de 10 años, el tratamiento siga estando perfecto, siempre y cuando nosotros, cuando nos preguntan los pacientes y nos dicen, bueno, ¿pero cuánto me va a durar el tratamiento? El tratamiento dura dependiendo del compromiso que tenga el paciente. Si es un paciente que es muy disciplinado, que se limpia muy bien y que adquiere esos hábitos, el tratamiento no le tiene que dar ningún problema y nosotros le damos lo de la garantía de por vida y tal, que preconizan muchas franquicias y demás, nosotros le damos garantía de por vida siempre y cuando el paciente se comprometa. Si el paciente no se compromete, pues evidentemente no puede haber una garantía de por vida. Luego lo que vemos, bueno, pues para evitar esa migración de los tejidos, si nosotros aquí no hubiéramos hecho nada, el problema es que hubiéramos colocado el trabajo y el trabajo inicialmente hubiera quedado bien, pero cuando hubieran pasado los años,
Al perder la raíz actúa como andamio del hueso. Si nosotros perdemos el soporte de ese hueso tiende a deprimirse y se genera ahí un defecto. Entonces, para evitarlo, lo que nosotros hacemos es hacer injertos de tejido para que de esa manera mantenga el volumen y con el paso de los años pues no se vaya a generar ninguna depresión ni ninguna concavidad en la zona de la extracción de la pieza. Bueno, aquí vemos, como ya lo habíamos, cuando hacemos un injerto, el injerto, bueno, hay varios tipos de injerto. Tenemos pacientes que nos han dicho, oye, no quiero que me toques el paladar. Pues que sepan que también hay encía artificial, se compra, el tratamiento es más caro, más costoso, pero también se puede hacer. Nosotros en principio siempre pues nos gusta más trabajar con el tejido del propio paciente, porque no deja de ser un injerto autólogo y prende mucho mejor y los resultados son mejores. Es la primera vez, creo, que en estos casos nombras a la encía artificial, no sabía que existía. Sí, existe Mucograph o Aloderm, son varios tipos de encía artificial. Nosotros no la utilizamos demasiado, solo si el paciente nos lo exige, porque preferimos, oye, tiene un paladar bastante ancho, preferimos obtener tejido del paladar. Los beneficios que has dicho que conlleva. Sí, un injerto autólogo siempre tiene prioridad frente a un biomaterial, ¿vale? Y esa encía artificial no deja de ser un biomaterial, son tejidos, son fibras de colágeno entremezcladas, pero es preferible el tejido del propio paciente. Lo que sí también es cierto, y deben de saber los espectadores, que lo más incómodo de todo esto es el paladar, ¿vale? Luego las molestias que tienen posoperatorias, pues queda ahí un pequeño defecto que nosotros intentamos cubrir con una malla de colágeno, pero bueno, a la hora de comer, incluso ahora veremos en el vídeo, le damos una placa para que cuando incida la comida pues no dé en esa zona y no le vaya a irritar y pueda estar el paciente más cómodo. Cogimos el tejido de esta zona, que es como veis, el tejido lo llevamos a esta parte anterior y luego pues suturamos y pusimos una malla de colágeno para que de esa manera pues generara un coágulo y el paciente tuviera pues una cicatrización mucho mejor. Seguimos viendo, bueno, ahí es donde habíamos obtenido el tejido, ya habíamos colocado también en la zona del implante. Y este es un provisional. El provisional lo colocamos pues porque evidentemente al paciente, una vez que le hemos colocado el implante y hemos colocado el injerto de tejido demanda una espera de 3 meses, ¿vale? Entonces colocamos el injerto, pero no le vamos a dejar con los dientes tallados. Entonces, bueno, pues es un provisional de cómo es una réplica de cómo tenía sus dientes inicialmente. Entonces, bueno, el paciente se va como si no le hubiéramos hecho nada y estéticamente en ningún momento pues se siente mutilado por la ausencia ni por los dientes que los tenga tallados. Él se fue de la clínica así. Esta es la placa que comentamos, que damos a todos los pacientes que hacemos injerto de tejido, para que de esa manera pues la comida cuando incida en esa zona pues no le vaya a incomodar y el paciente pueda estar cómodo. La duración es de unos 10 días aproximadamente, cuando el tiempo que la necesita. Pero bueno, el paciente acude a nuestra consulta y vemos que no siempre es predecible. Vemos que en algunos casos no vale con un solo injerto de tejido. En este caso, cuando vino el paciente a los 3 meses, descubrimos que todavía se había generado una pequeña depresión, que necesitábamos más volumen de tejido. Si necesitamos más volumen, bueno, vemos cómo al hacer una foto crusal, esta foto pues es muy identificativa porque nos indica cómo se genera esa depresión a nivel de esa zona, y lo que queremos es que cuando el paciente sonría, siempre y cuando hay que tener en cuenta que el paciente, siempre cuando hacemos la planificación y el estudio, le pedimos que haga una sonrisa forzada y enseñe la encía. Evidentemente, si el paciente no enseña la encía, no nos vamos a molestar en hacer todo este tipo de tratamientos como son los injertos y menos de manera repetida. Entonces volvimos a coger otro tejido. Espero que las imágenes no resulten desagradables a los espectadores. Y ese tejido lo volvimos a colocar en esa posición para ganar más volumen y ya pues podemos ver cómo ya no hemos conseguido eliminar ese defecto, esa concavidad para poder ganar tejido. El primer injerto lo cogimos de uno de los lados del paladar y a los 3 meses cogimos del otro lado, ¿vale? El paciente pues bueno accedió, no todos los pacientes acceden por las molestias que genera, pero bueno, este paciente no tenía ningún problema, quería quedar satisfecho con su sonrisa y luego ya este es el caso terminado, ¿vale? Lo que vemos es que, bueno, pues hemos ganado incluso tanto tejido que incluso nos ha quedado hasta un poquito más abajo que el tejido que presentaba el diente contiguo. Ahora al hacer presión, porque estas fotos son cuando recién colocado el trabajo, entonces bueno, lo vamos a igualar para que quede perfectamente igualado, pero bueno, hemos conseguido pues sobre todo lo que quería el paciente. Hemos eliminado esta ausencia, ¿vale? Aquí poniendo varias coronas, como habíamos dicho, cuando el espacio es pequeño no nos interesa poner implantes.
y en este otro lado habíamos puesto implantes. Si os dais cuenta, estos implantes tienen pues, una imagen diferente en la zona más gingival. Esa es una encía artificial. No nos vamos a preocupar en una zona posterior donde el paciente nunca va a exponer en hacer injertos de tejido o en hacer injertos de hueso, porque jamás se le van a ver. Entonces, si no se le van a ver, pues entonces en esos casos pues, o ponemos encía artificial o bien ponemos unos dientes que sean más largos. No nos importa porque son zonas que no tienen ningún compromiso estético. Y vemos cómo hemos igualado pues, todo el frente anterior y hemos conseguido pues, que el paciente, vemos aquí las dos coronas, esta corona queda un poquito más pequeña por el espacio que decíamos que estaba disminuido. Y en este otro lado, pues lo que os estaba comentando, como podéis ver, pues tiene esa encía artificial, pero bueno, no es ahora veremos en la sonrisa, él no va a tener, ahí está con el labio en reposo y ahí está sonriendo y vemos como jamás va a enseñar ahí la encía y vemos pues cómo hemos conseguido pues que la sonrisa y tanto el tejido de los dientes y el tejido pues sea algo uniforme. En máxima sonrisa sí enseña el labio, pero bueno, en esta sonrisa no acabo de levantarlo, pero sí que veíamos que cuando gesticulaba mucho, enseñaba la encía y por eso tuvimos que hacer esos dos injertos de tejido conectivo para conseguir ganar el volumen adecuado. Bueno, hemos visto que se puede recuperar algo con un poquito de esfuerzo por parte de todos y con buenas manos y con buenos consejos. Ya saben, si es su caso y les toca volver a regenerar ese tejido, que vean que es algo normal, no se puede prever cómo se va a rellenar esa zona y hay que esperar a verlo con el paso del tiempo. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por contarnos hoy un caso más. Gracias a vosotras.